Una saga muy infravalorada con los años es la de X-Men. Ha tenido películas muy buenas y también raras, pero guarda verdaderas joyas. Cuando el universo de los Vengadores comenzó a florecer, parecía inevitable que se comiese a esta franquicia, y así fue con la compra de Fox. Aunque ahora se venga un reinicio, cabe hacerse esta pregunta: ¿y si fuera al revés? Ponte cómodo, cómoda, cómode, porque empezamos. Yo soy un audio y estás viendo ¿qué pasaría si Marvel tiene la compleja estructura de los X-Men? En el año 2000, Fox empezó esta saga con Vengadores. Como sustituto de Wolverine de Hugh Jackman, tenemos el Iron Man de Robert Downey Jr., ya que cumplen el mismo rol de eje central en sus respectivos universos. Por otro lado, Vision tiene el rol de Cyclops para tener el triángulo amoroso con Wanda y Tony, y habría algunos personajes importantes que se reservarán para las precuelas. En vez de la escuela de jóvenes mutantes tenemos a S.H.I.E.L.D., y la rivalidad entre Charles y Magneto será la de Capitán América y Bucky Barnes, quien tendría a Hydra como contraparte de la hermandad y sería Bucky para darle un trasfondo. Me gustaría que fuese el Soldado de Invierno, pero no existe en esta época, así que simplemente sería él con intenciones oscuras y cicatrices en el rostro. La película empieza con Steve y Bucky en la guerra, en la explosión que los congeló tiempo atrás. Después, una chica joven, Natasha Romanoff, huye de la base militar en la que vive, la Sala Roja. Wanda Maximoff da un discurso en el Senado sobre los derechos de los superhéroes, mientras otros pretenden ilegalizarlos. Steve Rogers observa desde lejos, solo para averiguar que su antiguo amigo Bucky Barnes también está allí, declarando la guerra a los humanos. Por otra parte, una desorientada Natasha llega a un sitio de peleas clandestinas y se encuentra con Iron Man, quien tiene una discreta armadura rudimentaria. No veríamos su traje de los cómics hasta 25 años después. Tony conoce a la chica, para después ser atacado por Crimson Dynamo. Está por perder, pero Vision y Black Panther le rescatan. Ya en el Triskelion, Tony conoce al equipo de S.H.I.E.L.D., un grupo paramilitar que lucha por la paz y la justicia. Tony conoce a Wanda Maximoff, pareja de Vision y miembro del equipo. Comienza la rivalidad entre Iron Man y Vision. Bucky comienza su plan, y para ello necesita el cerebro de Stark. Natasha conoce a Clint Barton. Nat acaba huyendo y es seguido por Iron Man para que regrese. Al salir, Bucky localiza a Stark y junto a Crimson Dynamo, Claw y Madame Hydra tratan de capturarlo. Bucky vestirá en público la máscara de Zemo para esconder sus cicatrices. Por suerte, los demás Vengadores le han seguido y consiguen rescatarlos. Descubren el plan de Bucky después de que Iron Man hackease la armadura de Crimson Dynamo, una bomba en la Estatua de la Libertad. Los Vengadores pelean contra Hydra y detienen a Bucky. Iron Man se marcha, dispuesto a volver si es necesario, no sin que antes Steve insinúe que tiene información de lo que le pasó en aquella cueva. 3 años después llegaría la secuela. En ella, el eje central sería Moon Knight, quien está siendo perseguido por una maliciosa organización que quiere su poder. Los Vengadores están visitando una vieja exposición sobre S.H.I.E.L.D. y el mundo superheroico. Wanda se siente confusa, y Vision le dice que desde lo de la Estatua de la Libertad está distinta, y ella dice que sus sueños han empeorado. Clint estaría junto a Nat y un soberbio Jax Dukens. En la prisión, Bucky recibe la visita de un misterioso hombre que se hace llamar el Mandarín, quien lo envenena para que le hable de S.H.I.E.L.D. Mientras, Madame Hydra trata de conseguir información también. Iron Man regresa al Triskelion después de su ausencia, y Steve pide que investigue los destellos de energía de los últimos días. Black Panther sigue los rastros energéticos y conoce a Moon Knight. Tony Stark tiene recurrentes pesadillas con su secuestro. Steve visita a Barnes y se le cuenta lo sucedido con el Mandarín. Allí, Whiplash les ataca a él y a Vision. Los 10 anillos atacan el Triskelion, pero los Vengadores y los agentes se defienden. Luke Cage evacúa a todos los agentes mientras el equipo pelea contra el ejército. Iron Man se reencuentra con su viejo enemigo, el Mandarín. Los héroes escaparon, y este se quedó con todos los secretos de S.H.I.E.L.D. En su base del desierto, el Mandarín habla con Capitán América y le dice que su fin es acabar con los superhumanos, ya que su hijo Robert Reynolds había caído en una terrible locura tratando de ser uno de ellos y de unirse a los Vengadores con un suero. Como veis, me tomo ciertas licencias creativas al igual que la propia Fox. Clint lleva a su casa a Nat, Stark y Dukens, pero su familia les denuncia y son rescatados en el Quinjet por Wanda, T'Challa y Mark Spector. En la cárcel, Bucky aprovecha un descuido para escapar. Estos siguen el localizador del Cap y se topan con Bucky y Madame Hydra, que les cuentan que el Mandarín quiere los secretos de S.H.I.E.L.D. para hacerse con el control global. Entran para rescatar a Steve. Iron Man pelea contra Whiplash, el resto contra los 10 anillos y Vision controlado mentalmente. Bucky ayudó al Capi a pelear contra Sentry, derrotándolo. Este no sería tan fuerte como en el UCM.
El mandarín habló sobre la vez que secuestró a Tony, y este evitó que escapara, destruyendo sus 10 anillos, que aquí serían tecnología, no magia. La base se empieza a destruir. Para conseguir escapar, Wanda Maximoff retiene los escombros sobre ella misma, activando el cuñete averiado y dejándola sepultada. Visión grita. Tony Stark se entristece. El espadachín se une a Hydra. Moon Knight se despide del equipo. En 2006 llega el final. Flashback de Steve Rogers y Bucky Barnes, antes de su separación. Ambos son de S.H.I.E.L.D. Rescatan a Wanda Maximoff de niña, en una casa marginada por sus poderes. Después pasamos a otro flashback, esta vez Carol Danvers, recibiendo sus poderes. En el presente, los Vengadores entrenan contra robots Ultron. Visión no acude, no es el mismo desde que faltó Wanda. El senador Bruce Banner recibe la noticia de que están preparando un acta de registro de superhumanos. Este acude al Triskelion para avisar al Capitán América y a su equipo. Se da a entender que antes fue Vengador, y lo veríamos como Profesor Hulk. Madame Hydra es detenida, y la interrogan para averiguar dónde está Bucky, quien suma a Hydra a los soldados de la desmantelada Sala Roja, incluidos Taskmaster y Melina. Cabe aclarar que nadie se llevará trajes fieles al cómic. Una voz susurra dentro de la cabeza de Visión y acude al lugar donde murió Wanda, y para su sorpresa, esta aparece, totalmente ilesa y con su traje de Scarlet Witch. Le da un beso, y Visión es destruido. Steve deja de recibir a Visión, y manda a los Vengadores allí, para encontrarse su cuerpo y la propia Wanda. Natasha se desvincula del equipo, pues no quiere continuar con esta vida de superhumana y siente celos ya que Hawkeye está haciendo buenas migas con Mockingbird. Hydra comienza a hacer altercados para evitar el acta del registro, y Bucky junto a Espadachín, Taskmaster y Melina rescatan a Madame Hydra, solo para descubrir que les ha revelado la identidad de Bucky. Estos dejan tirada a Madame Hydra, y se llevan al hombre radiactivo y al hombre absorbente, que están en el mismo furgón. Wanda muestra sus poderes en el Triskelion, y los Vengadores la siguen hasta su casa, al igual que Hydra. Como en los viejos tiempos, Steve y Bucky entran juntos, mientras Iron Man pelea contra el hombre radiactivo y Black Panther contra el hombre absorbente. El poder de Wanda se descontrola, y Steve es desintegrado. Wanda se va con Bucky. Hydra se arma para evitar la firma oficial del acta en la ONU. Iron Man acude a por Wanda, pero es tarde. Hydra invade el recinto. Pero llegan los Vengadores para la batalla final, avisados por una despechada Madame Hydra. Iron Man, Hulk, Black Panther, Hawkeye, Mockingbird y Carol Danvers. La batalla está igualada, pero finalmente Hulk suministra el antisuero a Bucky, despojándole de su identidad de supersoldado. Wanda está descontrolada, y Iron Man no ve más remedio que acabar con ella con su reactor pectoral. Muere en sus brazos cumpliendo su último deseo. Hawkeye regresa con Natasha, y T'Challa se queda como líder de S.H.I.E.L.D. Finalmente, vemos a Bucky agarrando su máscara de nuevo. Como escena postcréditos, descubrimos que Steve Rogers tenía un gemelo, y Sharon Carter estaba cuidándolo, de forma que antes de morir, pasó su conciencia a su hermano por medio de tecnología. Como parte de la idea de hacer spin-offs de los personajes de la franquicia, se presentó Iron Man, donde contarían el origen del héroe. Para ello, cambiaron al actor del mandarín. La trama consistía en Tony Stark estudiando junto a su compañero y amigo, Anton Banco, discutiendo a ver cuál era más genio de los dos. También estaban Aldrich Killian, Jensen y Hank Pym. Un día, un misterioso hombre les pide que trabaje para ellos. Banco acepta, pero Tony se niega, ya que para él el dinero no es un problema. Tony se enamora de Pepper Potts, su asistente, y tienen un romance, hasta que los 10 anillos secuestran a Tony y acaban con Pepper con la mano de los inventos de Banco. La rabia de Tony es tal que construye, con la ayuda de Jensen, también secuestrado, una armadura para escapar, y así lo hace, pero debe dejarla atrás, pues es inestable. Después quiere vengarse de Banco, y este aprovecha la primera armadura de Tony para crear la suya propia. Con la ayuda de Jensen y Aldrich Killian, consigue acceder a un hombre que le dará la tecnología para mejorar su armadura, ya que su empresa está en manos del mandarín. Ese hombre es Doctor Strange, quien puede abrir un portal al almacén donde tiene todo lo que necesita, ya que lo suyo no es tecnología, sino magia. Así, Tony consigue fabricar su armadura, y ataca a los 10 anillos descubriendo que Pepper sigue viva y que trabaja para el mandarín. Banco se une a su amigo, y Tony y Crimson Dynamo tienen que luchar contra Ant-Man, un engendro que nada tiene que ver con los cómics, una cosa rara que pelea contra ellos y acaba perdiendo. Finalmente, Tony se va con su armadura. Después, no habría ningún indicio de que Banco y Tony se conocían. De hecho, Crimson Dynamo es completamente diferente en Vengadores 1. Viendo que las franquicias iban a otro lado con el universo compartido de los X-Men y Cuatro Fantásticos, Fox retomó las historias conjuntas de Vengadores, esta vez hablando del origen conjunto de todos ellos. Incluso se habló de hacer una película tipo Civil War con su otra franquicia, Los Guardianes de la Galaxia, pero la idea no llegó a ningún lado. Steve Rogers conoció de niño a Viper, una chica sin hogar que la humilde familia de Steve acogió.
Al crecer, se hicieron inseparables. Mientras, Bucky Barnes se veía con su familia y era sometido a experimentos con un suero experimental, pero sobrevivió él solo. Esto en un país durante la Segunda Guerra Mundial. Steve y Viper se alistaron al proyecto Super Soldado, solo para las clases más bajas. Bucky por su parte ya tenía el antiguo suero, y tenía sus problemas ya que le hacía más agresivo y oscuro. Steve y Viper reciben el suero y no les afecta a mal, pero Erskine es asesinado, y el suero se pierde en su sangre. Ambos crecen juntos, utilizando sus poderes para el bien, hasta que son contactados, ya en los años 60, por Peggy Carter. Sí, este Steve no estaría en la Segunda Guerra Mundial, pues la intención de estas precuelas era conectar con las primeras cintas, y serían demasiado mayores para entonces. Solo respetaremos que el suero sí fue en esa época, pero cuando eran niños. Carter está combatiendo a Hydra, una organización secreta liderada por Cráneo Rojo, que cuenta con Pecado, Arnim Zola y Crossbones en sus filas. Este contacta con Steve Rogers y Viper para unirse a ella. Cuando están por detenerlos, conocen a Bucky, quien también va por Hydra, pues fueron ellos quienes le inyectaron el suero y acabaron con su familia. Steve, Bucky y Viper se hacen buenos amigos, conociendo al Dr. Bruce Banner, quien tras una explosión de rayos gamma tiene episodios de ira, convirtiéndose en Hulk. Steve y Bucky comienzan a armar un equipo de superhumanos. Hydra ataca sus instalaciones, y Wasp se pasa a Hydra, acabando con la vida de Wonder Man. Hydra quiere provocar la Tercera Guerra Mundial, y acude a Cuba para despertar los misiles. Los Vengadores le siguen, pero Bucky tiene su propia misión, acabar con Cráneo Rojo. Este siempre llevaría una máscara para tapar su aspecto, la misma que Bucky llevará en sus secuelas. Para evitar que exploten los misiles, el Capitán América y Bucky van a por ellos, y los misiles acaban explotando, solo que no cerca de la Tierra, y es entonces cuando Steve y Bucky caen al agua y quedan congelados durante un tiempo. Tiempo después de la muerte de Wanda, Tony vaga por el mundo cuando es contactado por Bethany Cave, quien le advierte que su tecnología está en malas manos, al abandonar su compañía años atrás. Así, viaja para conocer a Justin Hammer, el actual líder de su compañía y de sus recursos. Hammer quiere trabajar con él, y su esposa, Whitney Frost, esconde algo. Tony averigua que Hammer la maltrata y que sus intenciones son hostiles. En la boda de ambos, unos soldados de fuego secuestran a Whitney. La anticuada armadura de Stark no puede hacer nada contra ellos. Para rescatarla, Tony se inyecta ese mismo virus, Extremis, para ser más veloz con su armadura y reinventar su tecnología. Casi muere, pero con la ayuda de Cave llega a la base de los soldados, y su líder es nada menos que Justin Hammer, quien tiene el virus Extremis también, y pelea contra él y su guardaespaldas, Ghost. Hammer pierde, y Whitney puede vivir tranquila. Finalmente, vemos que Cave le entrega a Tony su armadura mítica de los cómics en una maleta. La escena postcréditos es Steve Rogers y Bucky, con sus poderes de nuevo, reuniendo a Tony para el siguiente evento. Mundo posapocalíptico en el que Ultron ha ganado. Los superhumanos son exterminados y el resto de la humanidad es encerrada. Solo un reducido grupo de superhumanos queda en pie. Capitán América y Bucky, Iron Man, T'Challa, Mockingbird, Hawkeye, Namor, Black Knight y Miss Marvel quieren enviar a Iron Man al pasado para evitar la creación de Ultron. Este llega a los años 70, no a su cuerpo, pues sería un niño, y va al Triskelion, todo abandonado. Allí conoce al joven Banner y le dice que sabe dónde está Steve y que deben descongelarlo. Una vez lo logran, buscan el paradero de Bucky y descubren que está en prisión. Viper va por libre y averigua que el General Ross pretende implantar el programa Ultron como medida de contención de los superhumanos y esta quiere acabar con él antes de ello. Tony motiva a Steve y deciden sacar a Bucky de la cárcel, trayendo a un joven Spider-Man para ello. Peter les ayuda a sacar a Bucky y después regresa a su casa en Queens, no sin antes darnos una gran escena contra unos guardias. Localizan a Viper en el Tratado de Paz de la Guerra y Bucky trata de acabar con Viper. Steve pelea contra él, pero está desentrenado. Hulk aparece y pelea contra Bucky, asustando al público y viendo a los superhumanos como una amenaza. La armadura de Tony no funciona en determinadas funciones por la época en la que está, y Bucky escapa. Viper también, herida por su lado. Tras este incidente, el programa Ultron se acentúa, y Ross lo fabrica. El Steve del pasado habla con su futuro, recuperando su esperanza, y van a detener a Viper. Capitán América, Iron Man y Hulk contra un desatado Bucky, que manipula los Ultrones para atacar al grupo. Viper está a punto de acabar con Ross, pero Steve le convence con un gran discurso y lo deja vivir. Los Ultrones no continúan. La armadura de Iron Man acaba en el mar, siendo recuperada por el Mandarín, quien extrañamente está trabajando con Viper, pero eso se ignorará en el futuro. Tony regresa a su presente, y todos están bien, incluso Visión y Wanda. Tony le habla a Steve sobre lo vivido. La postcréditos es Ramatut, en el antiguo Egipto, con la máquina del tiempo de los Vengadores.
Tras el fiasco de su aparición en Iron Man Origins, Paul Rudd filtró un vídeo de prueba sobre una película de Ant-Man, el cual enloqueció al público, y Fox dio luz verde. Así, en 2016 llegaría la primera película de Ant-Man, esta vez fiel a los cómics, pero la segunda etapa, la de Scott Lang. Este conoce a Maggie, se enamora de ella, hasta que Scott pierde su trabajo y con él su casa. Para remediarlo, roba algo, un traje, sin saber que es el de Ant-Man. El dueño Darren Cross lo consiguió al quebrar Pym Enterprises. Este sería un universo más comiquero, pero en teoría conectado con el otro, aunque veríamos a una versión de Luke Cage muy distinta a la conocida, y con él, Songbird, ambos miembros de los Vengadores. Este personaje es un mutante, y sería un intercambio con Disney. Cross secuestra a Maggie, y Scott trata de rescatarla, acabando con el villano sin heroísmo. La película sería un gran éxito. En 2016 se estrena The Kang Dynasty. El mundo ve a Viper como una heroína por lo sucedido en la anterior cinta, y ahora, en los años 80, S.H.I.E.L.D. funciona bien. Peggy Carter está participando y cada vez hay más integrantes, incluidos un recién creado Visión, con los poderes cortesía de Thor y su Mjolnir, una joven Wanda y un joven Moon Knight. Por otra parte, Immortus llega a este tiempo tras una avería con su máquina, y toma su otra identidad, Kang el Conquistador, rejuveneciéndose con el artefacto. Así, reúne un equipo, un joven Black Panther, una joven Miss Marvel y a Shang-Chi. Bucky, quien había rehecho su vida, regresa al mal cuando una policía acaba con su familia, teniendo una involución y uniéndose a Kang, quien dota de tecnología a todo su equipo. Kang quiere el cuerpo de Steve y ataca al Triskelion, justo en el momento que Spider-Man lo visita, teniendo la mejor escena de la película salvando a los agentes. Después llega el mandarín con los 10 anillos, y secuestra al equipo, menos a Steve, que lo secuestra Kang. En el ataque, Thor muere. Viper y Spider-Man rescatan a Wanda, Visión y Moon Knight de los 10 anillos, encontrándose con un joven Iron Man que también estaba escapando. Kang está reuniendo energía de todo el tiempo para intercambiar su anciano cuerpo al de Rogers, el mejor supersoldado de la historia. Los Vengadores llegan para detener el traspaso. Todos juntos vencen a Kang. Wanda muestra por primera vez sus grandes poderes. Steve lidera un nuevo grupo de Vengadores. Viper, Wanda, Visión, Black Panther, Spider-Man y Moon Knight. Steve y Bucky se despiden. Veríamos trajes muy comiqueros que no volverían. Después de casi 20 años interpretando al personaje, Robert Downey Jr. decidió finalizar su etapa con esta película. En ella, Iron Man vive en un mundo posapocalíptico, el segundo o tercero de estas pelis, en el que todos los superhumanos han perecido por un extraño virus. Tony se pregunta de qué ha valido su lucha. Convive con un anciano Steve Rogers, el cual ha perdido su suero, y con un tendero llamado Jarvis. La organización AIM se interesa por su vieja tecnología, pero Tony no accede. Es entonces cuando se presenta Riri Williams, la nueva niña prodigio que pretende retomar el manto, llamándose Ironheart. AIM la quiere, y Steve y Jarvis dan su vida en el camino para evitarlo. La organización manda a un androide igual a Iron Man a por él, y acaba matándolo. Ironheart hereda el manto de Iron Man, y Robert termina su papel para siempre, y al menos eso es lo que pensábamos. La secuela de Ant-Man continúa con viajes en el tiempo. Maggie muere al inicio, y Ant-Man se une a los Vengadores habiendo un cameo en una habitación. Acaba con unos civiles, y es encerrado en la balsa junto a un niño superhumano. Korvac, un viajero del tiempo, llega para acabar con el niño, pues destruirá el mundo en el futuro, cuarto futuro apocalíptico, y Ant-Man le salva, encontrando una motivación en él. Scott junto a Luis forman a los Defenders, un grupo de superhumanos de poca importancia, menos Fotón, que se une a él. El niño se rebela, y se hace amigo de la versión comiquera del hombre radiactivo. Al final, aparecen Luke Cage y Songbird y derrotan al hombre radiactivo. Ant-Man moriría para salvar al niño, pero es revivido por Korvac, que se quedaría en este tiempo, aunque luego no lo volveríamos a ver. Con la compra de Fox por Disney, los Vengadores ahora serían propiedad de Marvel, pero quedaba una película a estrenar. Aunque Brian Michael Bendis avisó que esta era historia para más de una película, trataron de adaptar la gran historia de Wanda, House of M. Otra vez. El Capitán América manda a sus Vengadores a salvar a unos astronautas. Wanda resulta herida y se despierta su poder total. Mientras, los Skrull tratan de invadir la Tierra con el poder de Wanda. Esta se desata, y como en The Last Stand, regresa a su casa y en la batalla, Viper muere. La actriz ya no quería participar y ni siquiera se tiñó el pelo esta vez. Al enterarse de esto, una vez más, Bucky se vuelve malo, vuelve a involucionar y quiere acabar con Wanda por la muerte de Viper. Los Vengadores son detenidos. Al final, Wanda muere, se detiene la invasión, Banner se queda al mando de S.H.I.E.L.D. y Steve y Bucky hablan. Una peli muy, pero que muy aburrida. Después, con los Vengadores ya incluidos, vimos al Capitán América en Ghost Rider Multiverse of Revenge, junto a los Illuminati, asesinado por Jean Grey. Además,
En la escena postcréditos de una película aparece Bruce Banner, ya que un personaje mutante llega a este universo de los Vengadores. Ant-Man sería la única franquicia que sobrevive al reinicio. Se revela que con los poderes de Korvac visitó el universo de los X-Men, conociendo a Bestie y tratando de unirse, sin éxito. Scott es interceptado por los Watchers, quien le avisa de que su mundo va a desaparecer por la muerte de Iron Man. Este busca su cuerpo y efectivamente ve sus huesos y su armadura. Scott busca por el multiverso variantes de Stark, viendo muchas comiqueras, incluso una en la que es Tom Cruise, hasta que encuentra uno, completamente borracho, y por fin, su traje comiquero. Se dice que este Iron Man dejó morir a todos los Vengadores, y después son enviados al vacío. Allí conocen a Star-Lord, y son atrapados por viejos enemigos de los Vengadores. Conocen a la villana, la Capitana Carter, destructora de universos. Mata a Star-Lord y los otros consiguen escapar. Después conocen a una variante de Ant-Man y más tarde a otros personajes perdidos. She-Hulk, Nova y Doctor Strange, además de Ironheart. Todos acuden a la base de la Capitana Carter para derrotarla y consiguen que ésta les lleve de vuelta a su universo. Allí se enfrentan a las variantes de Ant-Man y después paran la máquina destruye universos de los Watchers. La Capitana Carter es destruida y Iron Man se queda junto a Ant-Man, con Ironheart y Doctor Strange perdido por el vacío. En X-Men Doomsday veremos a estos Vengadores de vuelta, con trajes comiqueros por fin, y después llegará el reinicio.